Muy buenas, somos el grupo número 11 y le estaremos hablando sobre la NIA 580. La NIA 580, manifestaciones escritas. Primeramente, ¿qué es una manifestación escrita? Eh, en auditoría es como un mecanismo que complementa el proceso de obtención de evidencia. Agregan el valor a la evidencia de auditoría. La norma internacional de auditoría NIA 580 establece la responsabilidad del auditor de obtener confirmaciones escritas de la dirección y, cuando sea necesario, de los responsables de la entidad, como parte de una auditoría de los estados financieros. Estas manifestaciones confirman aspectos específicos de los estados financieros y de la gestión de la entidad. Aunque son necesarias, no son suficientes por sí solas y deben complementarse con otras pruebas de auditoría. Aquí entran las manifestaciones escritas. La NIA 580 también proporciona procedimientos para el auditor en caso de que no se proporcionen estas manifestaciones o se dude de su fiabilidad, y enfatiza las responsabilidades de la dirección en la preparación y presentación de los estados financieros, asegurando la transparencia y precisión de la información financiera presentada. Los objetivos tenemos como comprender y cubrir todos los aspectos de la NIA sobre manifestaciones escritas en auditorías de estados financieros, aplicar correctamente los requisitos de la NIA 580 para obtener manifestaciones escritas que confirmen las responsabilidades de la dirección en la preparación y presentación de los estados financieros. Valorar las manifestaciones escritas como parte esencial de la evidencia de auditoría y entender cómo complementan otras pruebas obtenidas durante el proceso de auditoría. El alcance en la NIA 580. El alcance de esta norma internacional de auditoría NIA se trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estado financiero y de obtener manifestaciones escritas de la dirección y, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad. Para poder entender más con respecto a qué son las manifestaciones escritas, dice que es un documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. En este contexto, las manifestaciones escritas no incluyen los estados financieros, las afirmaciones contenidas en ellos o en los libros y registros en los que se basan. Las manifestaciones escritas son evidencias de auditoría porque tienen información que utiliza el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. Si bien las manifestaciones escritas proporcionan evidencia de auditoría necesaria, por sí solas no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre ninguna de las cuestiones a las que se refieren. Asimismo, el hecho de que la dirección haya proporcionado manifestaciones escritas fiables no afecta a la naturaleza o a la extensión de otra evidencia de auditoría que el auditor obtiene con respecto al cumplimiento de las responsabilidades de la dirección o con respecto a las afirmaciones concretas. Los objetivos del auditor son, en primer lugar, la obtención de manifestaciones escritas de la dirección y, cuando procede, de los responsables del gobierno de la entidad relativa a la que consideran haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y a la integración de la información proporcionada al auditor. Como segundo lugar, fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante manifestaciones escritas, cuando el auditor lo considere necesario o lo requieran otras NIAs o auditing.
En tercer lugar, responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección y cuando proceda por los responsables del gobierno de la entidad, o si la dirección o cuando procede los responsables del gobierno de la entidad no proporcionan las manifestaciones escritas solicitadas por el auditor. Continuando con la presentación, yo les voy a hablar acerca de la guía de aplicación, comenzando por las manifestaciones escritas como la evidencia de auditoría. La importancia de esto es que es una fuente clave de evidencia y la falta de modificación o facilitación de estas por parte de la dirección puede indicar problemas significativos. Solicitar manifestaciones escritas en lugar de verbales suele llevar a la dirección a considerar los asuntos de manera más rigurosa, mejorando la calidad de las manifestaciones. Los miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas son los responsables de preparar los estados financieros. Las manifestaciones se solicitan a los responsables de la preparación de los estados financieros, generalmente la dirección y no los responsables de gobierno de la entidad. Usualmente se solicita al presidente ejecutivo y el director financiero o a sus equivalentes. Conocimiento del proceso. La dirección, debido a su responsabilidad en la preparación y la gestión de los estados financieros, debe tener el suficiente conocimiento del proceso para proporcionar manifestaciones escritas fiables. Las manifestaciones escritas sobre la responsabilidad de la dirección. Tenemos la confirmación de las responsabilidades, donde la evidencia obtenida durante la auditoría no es suficiente sin la confirmación de la dirección sobre el cumplimiento de sus responsabilidades. El auditor necesita esta confirmación para poder verificar que la dirección ha preparado los estados financieros y proporcionado toda la información relevante. Dentro del reconocimiento y la comprensión, las manifestaciones escritas solicitadas confirman que la dirección reconoce y comprende sus responsabilidades, como se acordó en los términos del encargo de auditoría. El auditor puede pedir a la dirección que confirme esto nuevamente en sus manifestaciones escritas. Continuando, se encuentran otras manifestaciones escritas. Además de las manifestaciones requeridas del auditor, puede solicitar manifestaciones adicionales sobre adecuación de políticas contables, reconocimiento, medición, presentación o revelación de planes de intención que afectan activos y pasivos reales o contingentes, titularidad, control, derechos de retención o grávenes sobre activos, cumplimiento de disposiciones legales, reglamentos y acuerdos contractuales, manifestaciones escritas adicionales sobre la información proporcionada al auditor. El auditor puede considerar necesario solicitar a la dirección que le proporcione manifestaciones escritas de que ha comunicado al auditor todas las deficiencias de control interno de las que la dirección tenga conocimiento. Continuando, manifestaciones escritas sobre afirmaciones concretas. En la obtención de evidencias sobre juicios o intenciones o en la evaluación de estos, el auditor puede considerar una o más de las siguientes circunstancias. El historial de la entidad a la hora de llevar a cabo las intenciones que ha declarado. Los motivos de la entidad para elegir una actuación concreta. La capacidad de la entidad para seguir una actuación específica. La existencia o la falta de cualquier otra información que pudiera haber obtenido en el transcurso de la auditoría que pueda ser congruente con el juicio o con la intención de la dirección. Fechas de las manifestaciones escritas y periodos cubiertos. Fecha de las manifestaciones. Las manifestaciones escritas son esenciales para la auditoría, por lo que la opinión del auditor y la fecha del informe de auditoría deben ser posteriores a la fecha de esas manifestaciones.
La fecha de las manifestaciones debe ser lo más cercana posible al informe de auditoría, pero nunca posterior, para incluir hechos relevantes hasta la emisión del informe. Manifestaciones durante la auditoría. En algunos casos es adecuado obtener manifestaciones sobre una afirmación específica durante la auditoría, pudiendo ser necesarias manifestaciones actualizadas. Cobertura de periodos. Las manifestaciones deben cubrir todos los periodos referidos en el informe de la auditoría. La dirección debe confirmar que las manifestaciones anteriores siguen siendo válidas, pudiendo actualizarse si hay cambios. Las formas de las manifestaciones escritas. Estos adoptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigida al auditor. Si las disposiciones legales o reglamentarias requieren que la dirección realice declaraciones públicas escritas relativas a sus responsabilidades y el auditor determina que dichas declaraciones proporcionan parte o la totalidad de las manifestaciones requeridas, no será necesario incluir en la carta de manifestaciones las cuestiones relevantes cubiertas por dichas declaraciones. Una declaración formal del cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias de la aprobación de los estados financieros no aportaría información suficiente para demostrar al auditor que se han realizado conscientemente todas las manifestaciones necesarias. La expresión de las responsabilidades de la dirección en las disposiciones legales o reglamentarias tampoco es un sustituto de las manifestaciones escritas solicitadas. Las dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Primero que nada, la duda sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas. El auditor debe evaluar la competencia y la integridad de la dirección. Si encuentra manifestaciones escritas incongruentes con otra evidencia de auditoría, debe aplicar procedimientos adicionales para resolver la inconsistencia. Si no se resuelve, reconsiderará la fiabilidad de las manifestaciones y la evidencia de la auditoría en general. Si concluye que las manifestaciones escritas no son fiables, tomará medidas adecuadas, incluyendo determinar el efecto de la opinión del informe de auditoría según la NIA 705. Y las manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas, si la dirección no proporciona una o más manifestaciones escritas de las solicitadas, el auditor discutirá la cuestión con la dirección. También evaluará de nuevo la integridad de la dirección y evaluará el efecto que esto puede tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones verbales o escritas y sobre la evidencia de auditoría en general. Y también adoptará las medidas adecuadas, incluida la determinación del posible efecto sobre la opinión en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705. En esta lámina estaremos dando un ejemplo sobre las manifestaciones escritas aplicando la NIA 580. Primeramente va a estar dirigida a la empresa con la fecha y posteriormente les estaré dando un ejemplo. Les leeré lo que dice la carta. Estimado auditor, en este caso sería el auditor hacia quién va a estar dirigida la carta, o sea, el licenciado. Esta carta de manifestaciones se proporciona en relación con su auditoría de los estados financieros de la sociedad, el nombre de la empresa, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del periodo en que se está haciendo la auditoría, a efectos de expresar una opinión sobre si los citados estados financieros expresan la imagen fiel o se presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Confirmamos que, según nuestro leal saber y entender, tras haber realizado las indagaciones que hemos considerado necesarias a los efectos de informarnos adecuadamente,
Los estados financieros hemos cumplido nuestras responsabilidades tal como se establece en los términos de encargo de auditoría de fecha respecto a la preparación de los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera. En concreto, a los estados financieros expresan la imagen fiel o se presentan fielmente de conformidad con dichas normas. Las hipótesis significativas que hemos empleado en la realización de estimaciones contables, incluidas las estimaciones medidas a valor razonable, son razonables a la NIA 540. Las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han contabilizado y revelado de forma adecuada, de conformidad con los requerimientos de las normas internacionales de información financiera y aplicando la NIA 550. Hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y con respecto a los que las normas internacionales de información financiera exijan, un ajuste que sean revelados han sido ajustados o revelados según la NIA 560. Los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales, ni individualmente ni de forma agregada, para los estados financieros en su conjunto. Se adjunta a la carta de manifestaciones una lista de las incorrecciones no corregidas aplicando la NIA 450. Este es un ejemplo de manifestaciones escritas hacia el auditor. Continuando como conclusión, ¿verdad? La norma internacional de auditoría, la 580, manifestaciones escritas, esta establece directrices claras y específicas sobre la obtención de manifestaciones escritas de la dirección y de los responsables de la entidad. Estas manifestaciones son cruciales para el auditor, ya que proporcionan una confirmación de que la administración ha cumplido con sus responsabilidades en la preparación de los estados financieros y ha proporcionado toda la información relevante y completa. La norma resalta por sí sola que no son suficientes y pues deben de tener complementadas con otras evidencias obtenidas durante la auditoría. La NIA 580 subraya la responsabilidad compartida entre la administración y el auditor en la preparación y revisión de los estados financieros. Las manifestaciones escritas no solo refuerzan la responsabilidad de la administración, sino que también proporcionan una base sólida para que el auditor ejecute su trabajo con mayor confianza y precisión. En resumen, la NIA 580 pues, establece un marco para la obtención y utilización de manifestaciones escritas como una herramienta, digámoslo, una herramienta esencial para que los auditores refuercen la evidencia de auditoría y aseguren que la dirección, pues obviamente la entidad, que es la administración, asuma su responsabilidad en la preparación de los estados financieros y que estos sean fiables. Gracias.